Aló. Buenos días, Mogollón, ¿cómo está? Prenda la cámara, mijo. Don Ramírez, buenos días. Hace rato le estoy diciendo a Mogollón que prenda la cámara y no hace caso. Hola, Mogollón. Niños, mientras se conectan los demás, ¿ya revisaron el boletín? Estos muchachos sí conversan, pero bravo, ¿no? En el salón de clase hablan, pero a cada uno les dice, venga, hablamos, no me conversan, hermano, me dejan solo. Les estaba preguntando si ya revisaron el boletín. Pero no lo han entregado. No, es revisarlo. Creo que entregarlo no. Usted entra a la página de Gestacol con su tarjeta de identidad y revisa. Ah, no sabía. No, creo que es entrando por la página de Gestacol. Cuéntenme, muchachos, ¿cómo han estado? Bien, profe. Bien. Ay. ¿Cómo les ha ido con esas clases? Salí mal, yo casi no entiendo nada. ¿En serio? Yo tampoco. Sí. ¿Y eso por qué? Se me hace más difícil entender así que yendo igual. Ah, ya. Yendo tampoco entendía. Sí, profe. Pero Mogollón lo noto más delgado, hombre. La cuarentena, profe. A mí la cuarentena no me está dando igual. Ojalá a todos nos diera así, hombre, estaríamos súper contentos. Pues, por el lado mío, yo estaría contento. Pues, Santiago, sí, es un poco difícil, no es fácil, porque ahí quedan muchas dudas. Y más Sí, que a veces el estudiante es un poco tímido, se le dificulta. Pensé la timidez para preguntar, ¿sí? Ahora, si no le tienen tanta confianza al profesor, pues va a ser más complejo el decirle, el hablarle, ¿no? Pero conmigo no pasa eso, ¿no? Conmigo tienen confianza, ¿no? Pues, más o menos. Camilo, buenos días. Buenos días, Orozco. Prendan la cámara, por favor.
¿Qué más, Camilo? Bien. ¿Aburrido en la cuarentena? No, yo me imagino. Y me imagino por qué. No es como estar en la calle, estar mirando, estar visitando a los amigos, las amigas, echando la parla y todo ese cuento. Pero no, hay que afinar, hay que actualizar la parla digital. Amaya, la cámara y acosta. Solamente 5 estudiantes. El gobierno nacional lanza salvavidas y alivios para servicios de radio y televisión abierta. Se busca favorecer el interés público en medio de la crisis sanitaria. Buenos días, Laura. Buenos días, Paneso. Buenos días, Emily. ¿Nos regala la cámara un momentico, por favor? A mí se me dañó la cámara. Sí, señor, el gerente de la electrificadora del departamento de Meta, Carlos Alberto Rodríguez Guzmán, acaba de indicar Buenos días, Parra. que se cobrará la factura si el comerciante no llama a los teléfonos. Camilo Álvarez es tu pana, ¿cierto, Orozco? Sí. Ya. La reunión y poder dar lectura al contador que está dentro de los establecimientos comerciales. Le estamos viendo el sitio para los Estados Unidos, no solamente por la pandemia del coronavirus. Mariana Charla. En la escala de Richter, es el programa que está conocido a nivel internacional y se sintió cerca a San Francisco, el estado de California, incluso en México, que está funcionando el servicio geológico de norteamericanos y otras. Buenos días, Martínez. Buenos días. Ay, hasta que llegó el hombre, ya llegó. Llegó el que estaba esperando. Quizás a buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y usted, profe? Bien. Con ganas de volver. Dicen que después del 30 van a volver a abrir los colegios. Y ojalá. ¿Irían? No creo. ¿Sí? No. ¿Serían los primeros que van? De una. Profe, me ve y me toma la lista de primero. Ah, qué chévere. Bueno. Daniel Castro Guerrero. Lady Hernández. Guerrero Moreno. Vallejo. Vallejo de 8-1, no los conozco. Juan Pablo Vázquez. Karen Martín. Bueno, muchachos, la verdad sí siento un poco de preocupación por el tema que tengo que darles. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, obviamente la otra semana, solamente tengo que darle como el preámbulo, es sobre descomposición de poliedros, ¿sí? Pero antes de empezar con poliedros, yo tengo que enseñarles a mis estudiantes cuál es la descomposición en figuras planas, ¿sí? Porque las figuras planas van a ser la base de la descomposición de los poliedros. Solamente que los poliedros manejan una tercera dimensión, ¿sí? Bueno, ya llevo 44.
deshabilitar. Listo. ¿Qué voy a revisar hoy? ¿O qué es lo que me van a enviar? Los apuntes acerca de las figuras planas y alcanzar como a tocar el tema de poliedros. Porque la idea es que usted a partir de la otra semana tengan una guía de conocimiento en sí, en qué consiste la descomposición de los poliedros. Hoy vamos a dejar prácticamente la base, ¿sí? Entonces, esos apuntes sí me los deben enviar a mi correo, ¿vale? O lo pueden hacer también los estudiantes que tienen mi WhatsApp. Bueno, entonces para figuras planas, ¿qué figuras planas yo puedo tener? Según ustedes. A ninguno se le ha apagado el micrófono. Cuadrado. Un cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál otra? Un triángulo, un círculo. Triángulo, Pentágono. Rectángulo. pentágono. Rectángulo. Hexágono. Heptágono. Listo. Esas son las más utilizadas. El cuadrado, el triángulo, el círculo y el pentágono, ¿cierto? Pero cada una de estas tiene una forma diferente de calcular lo que es. Se me perdió el esfero. Lo que es el área, ¿no? Listo. Entonces, digamos que para calcular el área de un cuadrado, ¿cómo sería? El área de un cuadrado. Lado por lado. Sería lado al cuadrado. Pero muchachos. Lado por lado. Y el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Dividido en 2, ¿cierto? Y el del círculo. Pi por el radio al cuadrado. Pi por. Bueno, acá está que arriba me equivoco. Bueno, arriba, donde yo coloqué base más altura, como no puedo corregir acá en la pizarra, colóquele que es por, ¿sí? Por. Porque si yo lo vi sobre eso, pues me estaría tachando atrás de nuevo. Por. Y el círculo es, ¿cómo es, muchachos que me están hablando? Pi por radio al cuadrado. En el pentágono siempre se debe tomar en cuenta que el área va a ser, pues el pentágono, ¿cuántos lados tiene? Esto lo mismo lo pueden aplicar también para hexágono, heptágono, octágono y todo ese cuento que termina en ágono, ¿sí? Para el pentágono, ¿cómo sería? Como es un lado, es una figura que tiene 5 lados, multiplico 5 por la medida de cada lado, ¿sí?
y por el apotema sobre 2. Y a ese punto era el que yo quería tocar. ¿Qué es el apotema? ¿Sí? Porque el apotema es un elemento muy importante cuando yo quiero trabajar poliedros, ya sean figuras cilíndricas, ya sean la figura de un cono, ya sea la figura de un cono con una base de un hexágono, de un pentágono, de una pirámide. Entonces, por el momento, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es descomponer figuras, pero planas. Y la próxima clase sí ya estaríamos trabajando sobre los poliedros, que trabajan con volúmenes o figuras de 3 dimensiones. Listo. Va a ir como entrenando con ustedes. Calcular el área de un círculo que tiene de radio 4 centímetros. Bueno, les digo una cosa. Yo sí sé que en esto va a haber un poquito de enredo. Más en los 50,2. poliedros. ¿Sí? Más en los poliedros. Y es por eso que yo necesito que los que no me están entendiendo, ¿sí? Porque es muy feo, digamos, estar en un sitio que están hablando de que no sé qué habla el profesor y me aburro. Entonces, para que a usted no le suceda eso, más para, no tanto para que se aburra, sino para la cuestión de la nota, la cuestión de que usted aprenda, pues, si le da pena, pregúnteme por otro medio, ¿sí? Ya sea por el chat, que yo no revelo el nombre, o si lo quiere hacer por el WhatsApp y yo les colaboro. ¿Sí, Carlos? No, profe, no entiendo. Bueno. Gracias por el mensaje. Bueno. Profe, ya lo hice. Listo. Entonces, necesito que mis estudiantes primero aprendan a calcular el área de las figuras planas y ya luego vamos aumentando un poquito el nivel. En este caso, el área de una circunferencia de un círculo, ¿a qué es igual? ¿Es a qué? Pi por R al cuadrado. Pi por Por radio R al cuadrado. al cuadrado. Muy bien. Bueno, 3,14. 3,14. ¿Por quién? 16. Sí, es 16, pero bueno, recordemos que hay estudiantes que a veces no saben dónde sale el 16. Entonces colocamos 4 centímetros al cuadrado, ¿sí? Sigo desarrollando en este caso la potencia de ese 4 al cuadrado. ¿Listo? No, lo que estoy haciendo es recordándoles un poco a ustedes cómo se calcula el área de algunas figuras planas. Mira, en este caso, porque estoy trabajando la circunferencia. Si yo quiero calcular el volumen de un cilindro, pues el volumen de un cilindro es prácticamente la base por la altura. ¿Y cuál es la base de un cilindro? Pues una circunferencia, un círculo. Y si ustedes no entienden cómo se calcula el área de una circunferencia, pues les va a quedar más complicado cómo calcular el volumen de un cilindro.
¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí con ese ejemplo o fui muy enredado? Muchachos, tienen los micrófonos abiertos, ustedes pueden prenderlos, pueden decir, no, profe, sí, tal cosa. Si yo trabajo con los estudiantes que medio me entienden, va a ser algo muy complejo porque necesito es todo el grupo y necesito aquellos estudiantes que, primero que quiten esa pena, quiten ese temor y pregunten. Para eso estoy yo, para volver a explicar y explicar. ¿Sí? Entonces, listo. Bueno, entonces, para los que acabaron de conectarse, ¿sí? O acabaron de llegar. ¿Camacho está por ahí? Sí, profe, ya entré. Ok, bueno, me alegra. Nosotros vamos a trabajar la próxima clase descomposición de figuras, pero poliedros, ¿sí? Los poliedros, ¿qué son? Son los que tienen 3 dimensiones. O sea, son los que tienen volúmenes. En este caso estamos hablando de prismas, de pirámides, estamos hablando de esferas. ¿De qué más hablamos? Cilindros. De cilindros, ¿sí? O sea que ya tienen una tercera dimensión que es el volumen. Entonces, como no les he enviado guía de conocimiento de este tema, porque supuestamente esto tenía que ser la guía de verificación para esta semana sobre homotesis y ese cuento, entonces me toca más bien adelantarles a ustedes el tema, pero se los voy a adelantar haciéndole un refuerzo, ¿sí? Hasta ahí, claro. Entonces, ¿el refuerzo de qué es? Pues como sé que la próxima clase voy a trabajar poliedros, y en poliedros sí puede haber un poquito de complejidad en algunos asuntos de unos temas. Por ejemplo, en el apotema. Que el apotema no es fácil a veces entender qué es eso. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a poliedros, antes de llegar a decirle a usted, vamos a descomponer, pues tengo que decirle qué es un poliedro y cómo se conforma. ¿Sí? Entonces, la base de ese poliedro está en las figuras planas. ¿Cuáles son las figuras planas? Las que con Isasa y otros compañeritos más logramos construir. Las figuras planas son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, que me dijeron el pentágono, sí, el pentágono, me dijeron el círculo. Entonces, yo primero aprendo a definir cómo se calcula el área de esas figuras, ¿sí? Ya teniendo la base de esas figuras, comienzo a trabajar poliedros, ¿sí? Entonces, para entender, digamos, cómo se calcula el volumen de una esfera, pues debo entender cómo se calcula el área de una circunferencia, ¿sí? Para entender cómo se calcula el volumen de un cilindro, pues debo entender que un cilindro en cierto punto es la composición de 2 figuras, ¿sí? Según ustedes, ¿cómo se conforma el cilindro? ¿Cuáles son las 2 figuras que vienen entrando en la composición de ese Círculo y cilindro? rectángulo. Bien, Círculo y rectángulo. creo que es para eso. Sí, yo. Bueno, es eso. El cilindro está conformado de un rectángulo que es el que me recubre la parte lateral y los círculos son los que están en los extremos, ¿sí? Y si yo quiero calcular el volumen de eso, pues debo entender cómo se calcula el área de un círculo y el área de un rectángulo, ¿sí? ¿Ya más o menos entiende por dónde es que va todo este cuento? Sí, señor. Ok. ¿Pero qué? ¿Solamente tengo un estudiante? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Fácil. Medio. Listo. Entonces hagamos una cosa. A veces se le entiende más al compa, al amigo, que al mismo profesor. Un compañero de ustedes que sea amable y explique con sus palabras lo que yo acabo de decir, para ver si los demás estudiantes que me están escribiendo por acá, que me dicen que no han entendido. O sea, yo entendí, pero el problema es que yo soy muy malo para explicar. No, dale. No, no, porque terminas
Entonces no la copia como siempre. Bueno, ¿cómo lo entendió usted entonces? Voy a llamar por lista a ver cuál ha ido, cuál cae. Quizás a gracias. Ay. Profe, yo lo puedo explicar, pero, no sé. No me gustaría explicarlo. No, dale, dale. Dale porque hay compañeritos suyos que me están escribiendo, profe, es que todavía no he entendido, pero entonces de pronto quiero escuchar cómo me estoy haciendo entender. Pues que el área de pi, digo que el área de círculo es pi por radio a la 2. Entonces, como el área, pi es 3.14, se multiplica por el área, que es 4 centímetros, entonces 4 centímetros a la 2 es 16 y 3.14 por 16 es igual a 50.24. Listo, gracias. 50. Voy a preguntar otra cosa. ¿Por qué yo tengo que explicar figuras planas si lo mío es poliedros? El tema de ustedes son poliedros, descomposición de poliedros. Así están Porque las figuras dimensionales están en base a las figuras planas. Ok, listo. Ay, Sí, profe, pero explicar eso. es muy sabio. Bueno, no, la verdad no le entiendo lo que me preguntó aquí. No, dije que no voy a revelar nombres. Listo, entonces hasta el momento yo quisiera calcular el área de una circunferencia o de un círculo que tiene de radio 4 centímetros. Me dicen que para calcular esa área, yo siempre debo utilizar una ecuación que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces lo único que yo hago es reemplazar el radio, porque pi siempre va a ser una constante. Es un número irracional, pero yo antes voy a trabajar con 3,14, ¿sí? Redondeándolo. Y solamente reemplazo donde me están diciendo que es la variable R, que es el radio. Como ese radio está elevado al cuadrado, yo tengo que también elevar al cuadrado el número, el valor del radio. ¿Sí? Entonces sería 3,14 por 16. Ruiz, el micrófono se va a hablar. 16 centímetros cuadrados. Papi, haga silencio con ese micrófono. Y a lo último, multiplicando esos dos, me da que el área es igual a 50,24 centímetros cuadrados. Bueno. Cuando a veces se me anota mal el número ahí en la pantalla de ustedes, es porque la señal se me va, ¿sí? Y como es una entrada de internet y la pizarra es en línea, pues sucede eso. No es porque el profesor escriba garabatos, ¿sí? Si se nos va si se acaba la reunión, ¿volvemos a entrar? No, papá, porque tengo reunión con otro grupo. Ah, ok. Digamos que yo tengo ahora un rectángulo que tiene las siguientes medidas. Mi rectángulo tiene una medida que dice que de altura es 4 centímetros, ¿sí? Y de base es 16. Ah, no, es 8. Coloquémosle 8. 8 centímetros. Entonces, calcular el área del rectángulo, ¿cómo sería? Multiplicar la base por la altura. Eso va más, no, era 32. 32. Listo.
No. Y silencio el micrófono. Sería igual a 32. 32 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora yo les coloco un ejercicio. La profesora María no puede entrar porque no me deja. Me hacen el favor y colocan el código y apellido de ustedes en el chat para la asistencia. Listo. Van a copiar el siguiente ejercicio. Profe, no es 32, No, ¿por qué? es 72, 18 por 4 es 72. No. Yo dije que era 8. 8. Pero gracias, Samuel. Ya lo voy a corregir. Ah, sí, porque le quedó ahí el tachoncito. Sí, ya lo voy a... 8. Listo. Entonces, ustedes van a calcular, ese ejercicio me lo entregan, es calcular el volumen de un cilindro que tiene de altura 10 centímetros y de base tiene de radio 2 centímetros. Pero, profe, lo puedo volver a repetir. Sí, claro, mira. Calcular el volumen de un cilindro que tiene de altura 10 centímetros y de base tiene un radio de 2 centímetros. Profe, ¿un radio de qué? De 2 centímetros. Para que se fijen un poquito, esto aparece en el libro en la página 279. ¿Sí? A colocarles ahí, adelantando lo que es la página, es la 279. Ya, profe. ¿Cuánto le dices? Creo que queda 125,66 centímetros al cubo. Al cubo. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que dices. Espere que tengo un conflicto de pantalla acá. Listo. Sí, eso lo van a entregar. Para los demás niños. ¿Saben qué consiste este ejercicio? ¿Sabe qué tienen que hacer? Ok. Yo tengo el cilindro. Pues, madre, estos chinos. Venga, borramos esto porque me los conozco. Es radio al cuadrado, ¿no? O...
Radio al cubo, Al cuadrado. creo que es al cubo. No, el cubo es 3, cuadrado es 2. Por eso. Ya estaríamos Pero- hablando de unidades cúbicas. XD. Profe. Un peligro. Vamos a ver, borramos esto. Listo. Todos sabemos que la base de un cilindro, ¿qué es? Un círculo. Un círculo, Un ¿cierto? círculo. Y me dice que el área del círculo es igual a dos. ¿qué? 2. 2. Es igual a pi por radio al cuadrado. Ah, Por radio al cuadrado. Sí. por radio al cuadrado. Reemplazando estos valores me da 4 pi centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Y 4 pi por cuánto me da, Isas? 4 pi, ¿por qué? 4 por pi me daría 12, 12.52 creo. 48. Eso. Listo. No es 46. Este dato es la base. Como en figura el cilindro es prácticamente de esta forma, ¿no? Sí, o sea que yo ya calculé esta base. Que es igual a ¿cuánto? A 12, a tocar, 12,48. Y me faltaría la altura. ¿La altura de cuánto era? 10 centímetros creo. 10 centímetros. Me dicen que el volumen de un cilindro es igual a ¿qué? A pi por radio por altura. ¿Sí? Y prácticamente cuando yo cogí y multipliqué pi por radio al cuadrado, calculé el área del círculo. Entonces lo único que me faltaría es multiplicar esto por ¿quién? Por La altura. Que es 10. Sí, señor. Que me da mal genio que no me quiere coger bien la entrada de la... 12,48. Profe, ya tengo el resultado. ¿Cuánto le yo dio? también. Por 10. Da 124,8. Sí, da 100. Entonces, el volumen de ese cilindro o de ese prisma es igual a 124,8 centímetros cúbicos. centímetros cúbicos. Uy, no, profe, a mí me dio esto. A su merced le dio 125,66. Sí. Eso es muy de mala Isasa. No, pero bien, Isas. Esperamos que la próxima clase pues cambiemos de herramienta, no utilizar tanto la pizarra del Zoom porque como que se traba demasiado. Entonces, ya de la próxima clase ya tengo otra estrategia. La página que yo les recomiendo, ¿cuál era? No, vale. GeoGebra. No, la página del libro. Ah, no. No, 279. yo ni tengo el libro. 279. Igual, esta semana les tengo que enviar la guía de conocimiento. Profe, se acabó la clase. Sí. 278, 279. Igual, estoy abierto acá si necesitan aclarar una duda.